Y aquí estamos en el rumbo de la tarde. Seguimos junto a ustedes y estamos en tiempo de nuestra primera entrevista y queremos darle la bienvenida, una afectuosa bienvenida al sociólogo Wilfredo Lozano, director del Instituto Nacional de Migración. Bienvenido, señor Wilfredo, al rumbo de la tarde. Muchísimas gracias. Contento de estar con ustedes, con los viejos amigos. Le están diciendo viejo, don Giorgi. No, pero eso no. Porque yo también soy viejo. Él es un poquito más viejo que yo, pero somos más o menos iguales. Fuimos compañeros de colegio. Sí. Yo sé a dónde va a llegar esto, yo mejor me callo. Sí, señor. Señor Wilfredo, entrando en materia así, sin anestesia, ¿qué le pareció el discurso del canciller Roberto Álvarez con relación precisamente a la decisión de este programa de repatriaciones masivas que anunció el gobierno hace unas semanas? Mira, yo insisto en dos puntos. Es un derecho legítimo del Estado Dominicano la repatriación de aquellas personas que no cumplan con la normativa constitucional y legal. Ahora, en el tema de la repatriación, yo sí quiero indicar algo. El punto principal no es tanto la repatriación como tal. Nadie cuestiona esto. El punto es que nosotros como Estado tenemos simplemente que cuidarnos de que el proceso no sea vulnerado por violaciones a los derechos elementales básicos que tienen incluso esas personas que han violado las reglas de la residencia en este país. Y en ese sentido, yo creo que el gobierno dominicano no se niega a esto. Por el contrario, el propio nuevo director de Migración ha insistido mucho en esta idea del respeto de los derechos humanos que asisten a estas personas deportables. Entonces, ese es un primer aspecto que yo creo que es muy claro, y lo que ha hecho el canciller sencillamente es reiterar un derecho legítimo del Estado. Yo simplemente quiero introducir un punto que es menos discutido. Y me refiero al hecho, y eso poca gente lo entiende, porque en este país se tiende a buscar explicaciones totales, explicaciones monolíticas, o blanco o negro, o alto o pequeño, tienen que ser absolutas. Yo soy de los que defiendo y sostengo, y además la experiencia global del mundo así lo demuestra, que una sola medida, que una sola disposición o mecanismo no resolverá nunca ningún problema, y mucho menos el tema de la generalizada irregularidad y permanencia ilegal de extranjeros en el país. Entonces, hay que ver esta medida de las deportaciones como un componente, como un arma en el camino de una mejor regulación, de un mejor control de este flujo en una frontera muy vulnerable, una frontera muy porosa, y en consecuencia debe concebirse la repatriación como parte de un sistema de medidas que pasa por una eficiente vigilancia y control de la frontera, cosa que el presidente ha insistido desde su llegada al gobierno. Este es un punto que se ha avanzado mucho. Giorgi hablaba del muro, coincido con Rudy en el sentido de que no podemos pensar en un muro salvador que va a resolver todo. Ningún muro ha resuelto todo, ni siquiera la frontera israelita. Ni siquiera. Se la violaron los otros días. Pero el muro puede ser un componente de un proceso más amplio. Ahora, el punto central es la articulación de medidas. Y yo creo que hay 4 condiciones básicas. 1, el tema de la documentación de toda persona que esté en el país, ya sea nacional o extranjero, debe estar dotada de documentos. El Estado Dominicano tiene el derecho a exigir identificación de todos los que estemos aquí, incluidos nosotros, claro, 4. Lo hace con los nacionales. Exacto. Primer punto. Segundo punto, y esto obliga, este primer punto, obliga a generar un mecanismo de regulación y ordenamiento de las residencias. Ese es un primer asunto. El segundo punto tiene que ver con la frontera. Si no tenemos una retaguardia que nos asegure un control básico que minimice el flujo ilegal, vamos a tener problemas.
Un tercer punto clave es el de los acuerdos con los empresarios. Tenemos que estar conscientes de que hay sectores de la economía de este país que por diversos factores que no podemos discutir en una reunión de este tipo, tienen una alta dependencia de un componente importante de trabajadores de origen extranjero. Ya nos lo decía aquí la gente de la construcción. Y eso hay que ordenarlo. No podemos dejar como chivo sin ley al empresariado, pero no podemos tampoco desconocer esa realidad. Esos componentes en su articulación pueden generar un marco de política que avance en el camino de reducir la ilegalidad, de controlar la indocumentación. Ahora, a la larga, no hay manera de nosotros impedir totalmente flujos de irregulares, sobre todo en países que colindan con un nivel de desigualdad tan grande entre un país y el otro. En consecuencia, yo creo que lo primero que tenemos que estar identificados en que Haití debe mejorar su nivel de vida, de que Haití debe encaminarse por el camino, no solo de la estabilidad, sino del desarrollo. Somos los dominicanos. Usted establecía esos 4 puntos y usted en su posición, en su argumento muy bien establecía que se necesita eso, que vamos a decir como lo veo yo, eso lo digo yo, los parches que a veces se ponen a situaciones coyunturales no funcionan si no vienen establecidos dentro de una articulación completa del problema. ¿Tiene el gobierno dominicano un plan? ¿Tiene una política migratoria que permita ver el problema? No, eso hay que construirlo, pero sí te voy a decir, desde el momento en que Luis Abinader llegó al gobierno hace ya más de 4 años, el tiempo pasa, señores. Yo llegué joven y me estoy poniendo viejo. El presidente Abinader fue muy taxativo, muy claro en la necesidad de construir ese marco. Ha habido problemas, ha habido unas elecciones, ha habido el ruido de sectores que tienen una visión muy unilateral de las cosas. Ha habido de todo, pero yo creo que el primero que está consciente de la necesidad de ese marco modernizador es nuestro propio primer mandatario. ¿Y qué lo dilata, Wilfredo? Lo que acabo de decir. No es fácil, Rudy, avanzar en este terreno, en la construcción de un marco de política. Pero sí te voy a decir, por primera vez en el país hay una política de control fronterizo que aspira a ser rigurosa. Primera cosa. En segundo lugar, por primera vez en el país hay una política de repatriación sistemática ordenada. No es la primera vez que se está haciendo repatriaciones. Desde los años 60 hay mecanismos de repatriación masivo. Desde el año 86 hasta hoy hay un flujo de deportaciones de entre 20 y 25 mil personas por año. Hay una crisis en Haití que también hay que entender, de una magnitud que desborda, digamos, las situaciones tradicionales que desde la muerte de Duvalier hemos venido asistiendo. La situación de Haití es sumamente preocupante y en eso el presidente tiene razón. Quizás nosotros que desconocemos una serie de informaciones de tipo estratégica, de seguridad, menos valoramos la magnitud de esa tensión, pero de que el asunto es grave, lo es. ¿Tú no piensas que otros de los factores que dificultan esa política migratoria en la República Dominicana lo es el interés de sectores en que esa política fracase para sacarle provecho en diferentes aspectos, comercial, político y de cualquier otra índole? Mira, Georgie, si a mí me lo demostraran, pero hasta ahora yo no he visto un argumento que me indique, mira, hay tales sectores específicos que están en esta cosa. Bueno, pero las declaraciones son públicas. ¿Cuáles? De esos sectores. Aquí, cuando el presidente estableció, incluso que ordenó ocupar por las Fuerzas Armadas la frontera, le cayeron arriba los principales líderes de la nación, políticos, religiosos. No, si fuera así, sin embargo, estaríamos que tenía razón. Si fuera así, yo creo que estaríamos metidos en un grave problema.
pero hay mucho de política tradicional. Todo lo que esté de aquel lado yo me pongo en contra. El punto central es que... Y por eso debilita no las posiciones del gobierno. Evidentemente, no. Digamos, crea un ruido. Pero el punto central es que por encima de cualquiera de esos ruidos vayamos en un camino más o menos en busca de la coherencia. Y yo creo que el presidente lo está haciendo. Tiene obstáculos, hay dificultades. Yo podría incluso individualmente no coincidir con muchas de los énfasis que se hacen, pero de que el presidente va en un camino coherente en la búsqueda de un esquema regulador de ordenador, lo va. Ahora, el tema de los sectores. Ese fantasma yo creo que nos persigue a nosotros. Y como todo fantasma no existe. Yo no creo que haya ninguna conspiración mundial contra la República Dominicana. Yo sí creo que hay intereses geopolíticos de Estados Unidos muy claros, de Canadá y de Francia, que en muchos aspectos nos colocan en una posición no solo de desventaja, sino de diferencia de criterios muy claros. ¿Y se alinean los astros de vez en cuando? No, pero claro, fíjate, los Estados Unidos ven el Caribe con unos ojos muy distintos a como tú y yo lo vemos o como lo ve el Estado Dominicano. Para los Estados Unidos, la isla es sobre todo un grave, una grave dificultad que puede ser sumamente peligrosa para su frontera sur. Ese es un primer problema. Para nosotros eso no es un problema. El problema es para nosotros la frontera que tenemos acá. Para los Estados Unidos es un asunto grave la desestabilización de Haití, pero el muerto no lo quieren echar a nosotros. Y en eso el presidente Abinader tiene toda la razón. O sea, es un asunto complejo y en ese sentido la firmeza del canciller va en el camino de afirmar ese interés nacional. Ahora, yo no creo que haya ningún interés conspirativo a nivel global, pero sí creo que hay diferencias de criterios geopolíticos que nos llevan a tener diferencias con los Estados Unidos. Pero tú no piensas que desde el momento mismo, señores, las pandillas en Haití acaban de entrarle a tiro a 2 vehículos de la embajada de Estados Unidos. ¿Y tú crees que van a pacificar a Haití con 600, 800? Y en eso, pero el primero que... Entonces así, no hay la voluntad política, pero hay el interés de pacificar. Sí, pero ¿Y qué pasa? Esa es otra línea de argumentación. No lo confundas. ¿Qué pasa? Si no hay pacificación en Haití, ¿qué es lo primero que hay que lograr? No me hablen de elecciones dentro de un año, que eso es mentira. No me hablen de eso. No me metan ese caramelo. Si no hay pacificación y eso se logra con la fuerza, ese pueblo no entiende ya de que democracia y elecciones. No. Eso es una mano dura que imponga la disciplina, el orden, y que entonces después que se pacifique y se eduque ese pueblo y se identifique, porque ni siquiera identificación tienen. Por suerte tú y yo no somos estados, somos individuos aislados. Los nietos de nosotros no van a ver eso. Pero lo que yo le quiero decir a Georgie, señores, es que esa es otra línea de argumentación. Tú comenzaste argumentando el tema de la acción gubernamental. Y en eso, quien ha sido muy consecuente en esa línea de preocupación, no he sido ni tú ni yo, sino el propio presidente. En eso tenemos que concederse. Claro. Señor Wilfredo, pero eso que usted acaba de decir de esa voluntad que tiene el presidente, yo me pregunto, aquí todo el mundo sabe los sectores que tienen dependencia de mano de obra extranjera. Aquí sabemos que tanto el turismo, la agricultura y ahora en el tema de la construcción también tenemos una alta dependencia de esa mano de obra. Aquí sabemos los nombres de todos los empresarios pero ese es es complejo el problema y esa es otra línea de la complejidad. Una cosa es que detectemos este problema geopolítico, otra cosa es que estemos preocupados por los problemas reales de seguridad nacional que implica la generalización de la crisis de Haití, y otra cosa es el hecho objetivo de que tenemos en la agricultura un 60% de mano de obra extranjera. En la construcción un 30%. Tengo los datos. Son dos cosas distintas. El que seamos conscientes de estos problemas de tipo geopolítico o seguritario no quiere decir que nosotros tenemos que de la noche a la mañana
liquidar a todo un sector del mercado laboral que arruinaría una parte de la economía. Espérate, son problemas distintos y que tenemos que buscar el equilibrio y a ir avanzando en el tiempo en la solución de cada uno de esos problemas. Pero Wilfredo, pasando revista a la historia, ¿no? Eso estaba regulado en el pasado. No es cierto. Cuando Trujillo... No es cierto, no estaba regulado. Los que venían a cortar caña... No, eso no era regulación. Los en el sentido moderno, no. Animales, no, Georgie. Exactamente tú lo acabas de decir. Una cosa es la regulación. Es que vivimos en un mundo democrático. Hay reglas del juego en la vida democrática que suponen una legalidad que tenemos que cumplir. La inmigración de contingentes bajo el Trujillato era una inmigración que no dependía de ningún tipo de marco legalitario legal democrático. Era una inmigración entre dos estados autoritarios, de dos estados despóticos, Duvalier y Trujillo, que organizaron un flujo de migración compulsivo. El mundo de hoy no es ese, Georgie. No nos equivoquemos en eso. No te lo quiero. Lo que te quiero significar es que si es regularizada la presencia de mano de obra haitiana, yo estaría de acuerdo. El problema es que aquí entra cualquiera por esa frontera sin ningún tipo de... Tú no sabes ni quién es. Y eso es lo que tenemos que construir. Es lo que te digo. Eso es lo que hay que construir. En eso no tenemos ningún desacuerdo. Creo que ninguno de los que estamos aquí tenemos diferencia en cuanto al reconocimiento de que necesitamos ordenar nuestro mercado laboral inmigrante. Claro. De que hay que documentar, de que hay que establecer permisos claros, de que hay que establecer un canon de residencia muy preciso. Ahora, construir eso, señores, no es tan sencillo. Pues se está trabajando en eso. Sí, claro que se está trabajando. Entonces, ese es un punto fundamental, que es importante que la nación entienda que el país trabaja en esto. ¿Dónde están trabajando? No, bueno, porque aquí intentaron, cuando cerraron la frontera, que cerraron los mercados, intentaron tomarle ¿cómo se llama? Los datos biométricos. Los datos biométricos a los que entraban y se negaron. Hay muchas. ¿Sabe quiénes son los que principalmente resisten el establecimiento de normativas de estadía y residencia? Precisamente los que pretenden ser más nacionales que el Papa, más nacionalistas que el Papa. Hay que convencerse. La sola repatriación no nos va a resolver nada. No podemos tirar al niño junto con el agua sucia de la bañera. Cuidado, repatriemos, pero repatriémoslo de manera ordenada, de forma tal que no solo respetemos derechos, sino que aseguremos que nuestros intereses nacionales como economía no se vulneren. Y ese equilibrio es sumamente complejo. La regulación que tú y yo queremos, la normativa de documentos que tú y yo aspiraríamos, encuentra más enemigos de lo que uno imagina. No, pero tú sabes por qué. Porque es que los indocumentados no hay que liquidarlos, no hay que pagarle prestaciones, no hay que pagarle seguridad social. Pero en ese camino, los primeros que critican son los primeros que le están facilitando las cosas a quienes no pagan seguridad, a quienes pagan bajo salario, etc. Es una dialéctica perversa que es difícil combatir y hay que enfrentarla. Don Wilfredo, precisamente usted es sociólogo y un escritor bastante intenso, escribe mucho. He visto también muchos estudios que realizan a través del instituto que me parecen buenísimos, que le invito a la gente a que conozca el portal y se documente, porque hay muchos mitos en relación a la migración haitiana. Pero en el caso particular del tema cultural, ¿cómo se puede manejar el tema cultural? Nosotros somos un país que nos tuvimos Es un tema sumamente importante y delicado. Yo creo que el camino para la gobernabilidad migratoria pasa necesariamente por el cambio de nuestra mirada sobre el fenómeno y por el fortalecimiento de una cultura tolerante que aprenda a dialogar. Eso me parece que es un tema sumamente importante. Yo exhortaría por estos micrófonos. Nosotros hemos abierto un programa de educación, de autoformación en línea en la Escuela de Migración que dirige el instituto, que permite que el ciudadano que se inscribe gratis, tiene una orientación tutoreada, entienda qué es la migración,
cómo funcionan los procesos migratorios, los marcos legislativos, la dimensión de la inmigración, todo eso está en los cursos. Creo que necesitamos educar a nuestro pueblo en lo que es esa situación, en lo que es ese fenómeno. Señores, este es un país transnacionalizado, es un país abierto al mundo, no es esa media isla cerrada al universo. Esto es lo contrario. El dominicano promedio vive en relación con el mundo más general. Nosotros tenemos más de 2 millones de dominicanos que viven fuera y 1 millón de extranjeros que viven aquí. Entonces, esa es una realidad que requiere ser asumida con otros ojos. No los ojos del antagonismo, sino los ojos del respeto de la ley, del entendimiento recíproco, de la tolerancia. Miren, hoy la Cámara de Diputados, en una sola lectura, ratificó el proyecto de ley que intensifica las sanciones por el crimen de tráfico ilícito de inmigrantes en la nación. Te voy a decir, esa ley se preparó en Cancillería, nosotros la enriquecimos en el instituto, venimos con un esfuerzo de años trabajando en esto, y los primeros que se enfrentaron a esa ley fueron los que andan vociferando de que son los más papistas que el Papa. Por fin está aprobado. Impone penalizaciones más severas. Ese es un punto. Pueden llegar a 30 años de cárcel para aquellos que comercien con migrantes menores de edad, personas con discapacidades, individuos en situación de vulnerabilidad. Ese es el camino, Georgie, en ese aspecto. Tenemos más de 4 años trabajando en esa ley. Y en el momento en que la plantearon que nosotros que sencillamente queríamos vender el país, el Estado Dominicano, cuando de lo que se trata es de narcotraficantes, tratantes de niños y de mujeres, sean sancionados con una mano dura. Solo en ese camino vamos a poder seguir avanzando. Pero ese tema, señores, ustedes no se imaginan los obstáculos que enfrenta. El trabajo que costó que se aprobara esa ley fueron prácticamente 2 años. Entonces, te lo doy como un ejemplo de las dificultades que se tienen en el camino de la articulación de una política coherente en ese ámbito. Y les digo, esa ley es una conquista. Esa ley es un prerequisito de cualquier estrategia de persecución eficaz de los autores de esa ilegalidad, de los autores de ese tráfico. No es sencillo. Antes de esta ley todavía no está aprobada generalmente por el Congreso. Espero que eso se resuelva. Agarraban un traficante y por H o por R legalmente avisarlo. Y no solamente en temas de la migración, hay cantidad de ámbitos donde la vulnerabilidad de nuestro sistema de justicia prácticamente en muchos casos impide y bloquea el ejercicio de la justicia de una manera eficaz. Entonces es complicada la cosa. Tengo todavía un poquito de curiosidad y me gustaría saber su opinión al respecto. En República Dominicana, mucha gente dice, no, pero que aquí hay otros extranjeros. Y el dominicano promedio tiende a responder, sí, pero nosotros no tuvimos que independizarnos de los extranjeros de ese país. Quieren aludir a que existe una historia evidente entre ambos países y que también hay diferencias muy puntuales, culturales, religiosas, en muchos sentidos, sí. Hasta de lengua, que impiden que la vinculación sea más sencilla. Sí, ¿cómo hace un gobierno? Porque aquí el único tema que unifica, que polariza todo hacia a una misma dirección en el país es el tema haitiano. Y muchas veces se utiliza con objetivos políticos para generar opiniones positivas o aumentar popularidades. ¿Cómo puede manejar el discurso a nivel público el gobierno para un tema en el que el dominicano simplemente no quiere escuchar otra cosa que no sea que lo saquen? Mira, hay mucho de mito en ese asunto. Sincericémonos, muchos de los que gritan y vociferan tienen en su casa una haitiana contratada. Muchos de los políticos que son abanderados del antihaitianismo, en sus fincas quienes trabajan son haitianos. Desatanicemos el asunto, asumámoslo con claridad. Ahora,
Sí te digo algo. Los pueblos que viven atrapados en su pasado no podrán nunca construir un mejor futuro. Pero no vamos a poder construir nunca un buen presente si no tenemos siempre, digamos, en reflexión lo que ha sido el pasado. Si no podemos vivir atrapados, como le pasa a los individuos. No pueden vivir uno atrapado en errores, en dificultades, en problemas que en algún momento de nuestra historia tuvimos. No podemos vivir atrapados en el siglo XIX. Tenemos que construir un mundo nuevo. Y ahora en el siglo actual, y la realidad es que tenemos un vecino lleno de problemas, un vecino que tiene un estado que prácticamente no existe, un vecino que es el más pobre de toda la región. Entonces, ante eso tenemos que prestar atención. Pero si quedamos atrapados en el odio, si quedamos atrapados en el miedo, no construiremos un mejor futuro. Y te voy a dar ejemplo. ¿Tú sabes a quién pertenecía California y Texas? A los mexicanos. Hubo una guerra y los americanos se cogieron California y se cogieron Texas. Y más para allá. ¿Quiénes firmaron el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica? Estados Unidos y México. ¿Quiénes ocuparon hace menos de un siglo Francia? Los alemanes. ¿Quiénes son las dos cabezas principales como Estado de la Unión Europea? Los franceses y los alemanes. O sea, señores, tenemos que estar abiertos al mundo. Un poco más acá, que eran Vietnam y Estados Unidos. Sin embargo, hoy son aliados. Son aliados. O sea, ese mito de que por el hecho de que nos independizamos de Haití, no podemos convivir con Haití. Es un mito y un fraude. Y el tema, por ejemplo, el argumento de la carga económica que el país debe tener con el tema de la educación, de la salud Eso pública. Se tiene que estudiar mejor. Quienes viven aquí son trabajadores que generan un producto, que reciben un servicio inevitable porque viven aquí y son trabajadores. ¿O acaso los haitianos que están construyendo edificios o trabajan en la agricultura están ahí holgando? No, esto sincerémonos, señores. Entonces, evidentemente hay ámbitos donde el país lleva pesado en ámbitos como la salud. Ese es un tema delicado. Pero nosotros nos beneficiaríamos enormemente como nación, creando las condiciones que permitan una cotización ordenada a la seguridad social, que paguen impuestos de esos trabajadores. Sí, pero eso requiere que nosotros ordenemos la casa, eso requiere que nosotros creemos los mecanismos mediante los cuales esos trabajadores puedan cotizar, puedan aportar a los impuestos, y eso implicaría que la nación está recibiendo un recurso y en consecuencia devolviendo un servicio como lo hace con cualquier dominicano. Pero porque es un discurso complejo, perverso y contradictorio, los rechazo, pero los uso para trabajar. No permito que como trabajadores no se inscriban en el Seguro Social, pero me quejo porque reciben un servicio hospitalario, pero yo le impido que coticen, que lo que legalizaría el servicio. Entonces es una situación que hay que resolver. Pero para eso habría que legalizar su presencia en el país. Pero evidentemente que tenemos que documentar y regularizar. Ahora, que la dimensión de ese volumen haya que reducirla, estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo en que sí debemos convivir los dos pueblos. Es así. Pero para eso tendría que existir de aquel lado de la frontera un Estado que no existe. ¿O tú piensas que, como se vanagloria a Naciones Unidas ayer o antes de ayer que vi, llegan 6 miembros de la policía o del ejército de las Bahamas a reforzar la fuerza? Por Dios. Tú planteas, Giorgio, un problema importante. Se están burlando de nosotros. Tú estás planteando un problema importante que tiene varios capítulos. El primer capítulo es la admisión de la realidad de un estado en disolución en Haití. Eso es un hecho. Ahora, eso no niega la presencia de ese conglomerado humano que está de aquel lado. Y no niega las complejidades que tienen, es decir, las consecuencias complejas de esa situación de un estado en disolución para nosotros. En ese aspecto el presidente lo ha dicho muy claro.
Ese es su primer aspecto. El segundo aspecto es que si es así, nosotros lo primero que tenemos que hacer es poner en orden nuestra casa. Y no forzosamente lo estamos haciendo a plenitud. Sino, el que no haya ese estado de aquel lado no quiere decir que nosotros no tengamos nuestro marco de regulación, nuestro esquema realista de documentación, el que no tengamos los compromisos con el empresariado que lo obliguen a ellos a firmar contratos, etcétera, etcétera. Eso hay que hacerlo. Independientemente de que Haití esté bien, mal gobernado, etcétera. Al fin y al cabo, Haití es otro estado. Entonces, ese es un segundo punto. Y en tercer lugar, yo diría que nosotros tenemos que aprender a generar los mecanismos internos que nos permitan gobernar esa crisis fuera de nuestro territorio. Difícil, complejo, con una permanente amenaza. Pero esa es la realidad que tenemos. Lo otro es pensar metiendo la cabeza en la arena como el avestruz, pero va a venir la tormenta como quiera. Y es mejor tener la cabeza afuera y poder guarecernos que la tormenta llegue y nos tome desprevenidos. Esa es mi posición. Tenemos que construir nuestra institucionalidad democrática. Si para eso tenemos que enfrentarnos a los Estados Unidos, nos enfrentamos. Si para eso tenemos que tener diferencias con Haití, la tendremos. Pero hay que hacer esto. Ese es el punto central. Y yo creo que a la larga, la propia comunidad internacional nos lo va a agradecer. Como de alguna manera ha tenido que admitir que la firmeza de Luis Abinader ante las Naciones Unidas, de alguna manera es un eje clave para lo poco que se ha hecho, tuvieran que atenderlo. Entonces, yo creo que andamos en el camino correcto, pero es un camino lleno, un erial, es un asunto complejo y difícil. No nos podemos nosotros desesperar en ese sentido y sí tenemos que asumir lo que tenemos que hacer nosotros como Estado, aquí adentro. Y mira que yo no soy un radical nacionalista, pero soy un dominicano, como diría cierto amigo, de pura cepa. Pero cuando tú hablas de que no debemos desesperar, no tienes razón, porque esto es una situación que no es de un imperativo de solución de mañana en 24 horas. Pero tampoco podemos descuidarnos. Pero uno va viendo cómo cada vez, por ejemplo, el tema de migración se convierte en cuantitativamente en una situación cada vez más complicada, más compleja. Uno de los problemas, por ejemplo, el propio canciller hablaba en su discurso de ayer en Naciones Unidas de lo que es la inversión del Estado Dominicano para poder humanitariamente sostener la migración haitiana en los hospitales, en los servicios públicos, en la cantidad de consumo que tienen. Y eso, él no lo dijo en esos términos, pero va y la gente siente que va en desmedro de lo que podría recibir el dominicano. Entonces, si uno ve que la cosa va subiendo en vez de ir bajando, la situación en el tiempo sí es compleja. Mira, es sumamente compleja, Rudy, tú tienes razón. Ahora, no pretendo corregir al canciller, creo que él tiene razón en términos generales, pero no nos equivoquemos. Número uno, en el camino de enfrentar eso, lejos de ser un obstáculo y un facilitador de la crisis, es un componente de la solución del problema nuestro y hasta del propio Haití, el que nosotros normalicemos la situación aquí. Esa población se va a estabilizar, esa población va a aportar al producto, por la vía de las rentas internas, va a bajar el costo que en este momento podemos estar teniendo en determinados rubros de asistencia social hacia esa población. Consecuencia, normalizar, documentar, regular, es un beneficio neto. Ahora, evidentemente, si nosotros eso no va cónsono con una política de persecución del delito, del tráfico, de los tratantes, bueno, pues no estamos haciendo nada porque lo soltamos por un lado y por otro lado entran, que es lo que está ocurriendo ahora. Entonces, es una cadena, señores, y es ahí donde yo digo que nosotros no podemos pensar en pedirle al Estado que de la noche a la mañana resuelva
situación de esa complejidad, pero la solución de estos problemas va en ese camino, que fue el camino donde comencé. Sí. Mi última pregunta sería la siguiente. Siempre ha habido todo un mito en torno a la cantidad de haitianos que hay en República Dominicana. ¿El instituto ha hecho algún estudio que permite establecer ese número de manera específica? Mira, no hay... Esto es interesante lo que tú acabas de decir, porque nos pone en evidencia de un problema mayúsculo. Nosotros, el país, no me refiero a este gobierno, desde el año 2012 comenzamos a ensayar como nación una medición quinquenal de la inmigración, no de los haitianos, sino de todos los extranjeros. Logramos hacer 2 ejercicios, el del 2012 al 2017. Son las famosas encuestas nacionales de inmigración. Eran los instrumentos más importantes para poder medir y establecer de manera razonable una dimensión de la inmigración. Y esto fue bastante efectivo al punto que una institución nada risueña con la inmigración ni con los haitianos, como era el Tribunal Constitucional en ese momento, se apoyó en esos resultados para dictar su famosa sentencia 668-13. La tercera encuesta estaba presta a hacerse hace 2 años. Y los principales defensores del orden nacional, etcétera, se opusieron a que se realizara. Que eso es un instrumento necesario para poder tener una idea clara de cuál es la situación y poder generar medidas de política en ese camino. ¿Y qué argumentaban para oponerse? Argumentaban cualquier cosa, menos nada positivo. Que era una conspiración, que eso iba en el camino de la unificación, que era se sobreabultaba, medía la dimensión de la inmigración y el esfuerzo que se hizo, para que ustedes tengan una idea de qué se trata. Se entrevistaron 67,000 hogares a 250,000 personas cuando se hicieron esas encuestas. Entonces, ese es un problema muy grave ahí. Pero teníamos hasta el 17 una idea de la dimensión de la inmigración. A partir de ahí, con esas 2 encuestas se pueden establecer proyecciones y en el instituto se han hecho. Es lo que te da más o menos 1 millón y tanto de inmigrantes. Pero bueno, no, aquí hay 5 millones, aquí hay 10 millones, aquí hay 8 millones. Entonces, ¿cómo tú puedes convencer a una gente que está en el camino de negarlo todo? Al punto de que cuando llegó el momento de hacer el censo, aquí se planteó en este país, por ser una época electoral, que ese censo era parte de una conspiración. Entonces eso es una barbaridad. Ese es el tipo de... Boicotearon el censo. Ese es el tipo de problema absurdo al que nosotros nos enfrentamos. Pero evidentemente hay mediciones. Ahora, hay un problema técnico. Esas encuestas se hacen cada 5 años y miden grandes sectores. No especifican volúmenes particulares para negocios más puntuales. Para ponerle un ejemplo, esa encuesta mide el volumen total de inmigrantes en la agricultura, pero no nos permite establecer cuántos hay específicamente en habichuela, en tomate, etcétera. Bueno, nosotros hemos iniciado en el instituto un programa para suplir esa tarea. Eso coge tiempo. Hemos comenzado, ya tenemos medido lo de la agricultura para consumo interno, que son 180,000 trabajadores, de los cuales el 60% son inmigrantes. Estamos trabajando ahora en construcción, estamos avanzando también en el turismo. En unos 6 meses vamos a tener, menos de 6 meses, tendremos los datos de esos 3 sectores que son los más importantes. Está programado también trabajar en el sector banano, que es más sencillo y más fácil. Son unos 20,000 trabajadores que hay ahí. En el sector cafetalero, históricamente el volumen fluctúa entre 30 y 40,000 trabajadores. Yo entiendo que son menos porque hubo un problema con el café. Acuérdense de la roya que diezmó los cafetales, reduciéndolo casi en la mitad
prácticamente durante muchos años el sector cafetalero quedó anulado y el sector azucarero, de ser el principal contratador de mano de obra, ha pasado a ser muy secundario. Apenas hay 3 ingenios en este país. Está el Central Romana, que sigue siendo el más grande, está el Boca Chica, que es de los Vicini, pero que también tiene tierras del lado sur, por Baní, en lo que era el CAEI. Ahí está la planta ahora. Y también el Central de Barahona. Esto nos da una dimensión en la agricultura de algunos 250,000 trabajadores, pero que no permanecen todo el año en lo mismo, porque eso tiene una estacionalidad. Tiene una movilidad. Una movilidad y en consecuencia repite. Hay muchos trabajadores que trabajan en una cosa y van a otra, etcétera. En consecuencia, esto está sobredimensionado en el volumen exacto de trabajadores que permanezcan en el área. No así con el sector construcción, que demanda unas 100,000 personas. Y todo eso son datos que más o menos son sólidos. Con el tiempo habrá que medir la economía informal, que es más difícil, pero es muy generalizada. Y habría que medir otras áreas, hortalizas, etcétera. Pero hay información que nos permite dar una idea del volumen total de la inmigración, que son 1,000,000 de personas, incluidos haitianos y no haitianos, todo ahí. Y bueno, finalmente, ¿qué te digo? Este programa persigue establecer lo que podríamos llamar una línea base, a partir de la cual tengamos la posibilidad de manera ágil de generar encuestas más pequeñas, no tanto a trabajadores, sino a productores y empleadores, y por ahí tener una estimación prácticamente anual, sí, que te dé a ti una estimación. Eso se puede aspirar, coge tiempo, pero este país todo el mundo quiere soluciones urgentes de un día para otro. Esa es la realidad. Así es. La verdad es que es un tema muy complejo. Es un tema muy complejo y donde cada persona tiene su perspectiva y lo que podrían ser sus vías de solución. Y no necesariamente es así. Sin embargo, la realidad es que como uno ve el deterioro del lado haitiano, o sea, y que incluso cuando hay una luz hay esfuerzos que pudieran llevar a algo, vuelve y se desploma, uno tiene la misma sensación de que este va a ser un problema eterno y que al contrario puede ir incrementando. Así es. Por eso quizás a veces la urgencia, uno la ve que es muy excitante. El desespero. Pero obedece a una realidad. Eso es cierto. Eso obedece a una realidad. Ahora, señores, si Luis Abinader no hubiera tomado las medidas que tomó, la complejidad del asunto hubiera sido peor. No. Si hay un desborde y hubiese sido, sí, la situación fuera más compleja. Sí. Fuera más compleja y más peligrosa internamente. Así es. Porque pudiera provocar reacciones de otra naturaleza. Es así. Piensen ustedes en una frontera que no tuviera el control que tiene hoy. No. En una situación de crisis como la que vive. No, imposible. Eso estamos. O sea, en ese sentido, yo creo que este país tiene que agradecerle a Luis Abinader esa insistencia, esa responsabilidad con que ha actuado. Yo creo que es una cuestión que se tiene que ser justo. Pero ahí es donde yo critico a los que están del otro lado, en su complicidad con el único propósito de sacarle provecho político a esa situación. Yo te voy a decir algo, yo siempre he planteado, la política dominicana frente a Haití, ya eso está cambiando con este gobierno, ha sido una política reactiva, pero ingenua. Nosotros reaccionamos ante los acontecimientos en Haití y no hemos tenido hasta hace 4 años nuestro propio esquema de acción, nuestra propia visión. La política haitiana ha sido siempre una política cimarrona, y me explico. Es una política muy clara, una política con un cuerpo bien profesional que funciona, agresivo, pero una política en que es ambigua, es la política cimarrona.
Usted sabe lo que es un cimarrón. Sí, Es un ex esclavo que vive oculto en las montañas. Entonces, esa política ha dado históricamente frutos. Nosotros tenemos que construir nuestra política para que comience a dar esos buenos frutos, pero tenemos que construirla nosotros. No esperar a lo que pase en Haití para nosotros tener nuestra propia esquema. Ese es un punto fundamental y eso lo entiende muy bien Roberto Álvarez, que ha sido un excelente canciller, injustamente atacado por múltiples sectores, cuando precisamente ha habido un defensor internacional de este país en estos años, ha sido Roberto Álvarez. Bueno, don Wilfredo Lozano, muchísimas gracias por habernos acompañado y tener esta excelente conversación. Gracias a usted. Ha sido una conversación interesante. Sí. Yo creo que la conversación más profunda y más rica que personalmente yo he tenido sobre un tema escabroso, un tema difícil. Yo realmente les agradezco. No, gracias a que usted. han permitido que se explique lo que desde el Poder Central se está haciendo en su totalidad, en su coherencia completa. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Wilfredo. Wilfredo Lozano, director del Instituto Nacional de Migración. Y amigo nuestro. Rudy, tú no tienes nada, pero tú tienes algo de estos. Sí. Tú los dos los tienes. Sí, tú me lo llevaste al programa de televisión. Los dos. Ah, pero esto es de Rudy. Sí, porque vamos a la pausa. Este señor, yo no él se lo lleva todo.